¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos con un estudio más esta semana. Va a ser la clase número 10 y hoy vamos a ver ya Santiago capítulo 4 versículo del 7 al 12. ¿De acuerdo? A ver, déjenme quitar mi cara de acá. Ahí está la primera diapositiva. Estudio bíblico de Santiago. Hoy es la clase número 10. ¿Sí? Hoy vamos a ver Santiago capítulo 4, del versículo 7 al 12. A ver, vuelvo a aparecer por acá. Y vamos a tratar sobre la humildad ante Dios y y lo que estaba sucediendo ahí en esta carta que menciona ahí, que es el hablar mal de los hermanos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Voy a sacar mis apuntes por acá. Eh, ok, aquí está. Ok, entonces vamos a ver más que nada ahorita un pequeño resumen, ¿no? De lo que vamos a ver ahorita sería acerca de que los creyentes a quienes Santiago estaba dirigiendo esta carta debían someterse a Dios, humillarse delante de Él, ¿sí? Y la exhortación no habla mal de no hablar mal de unos de otros, ¿no? Unos con otros, o sea, no hablar mal, no andar murmurando ni cuchicheando, o sea, sin chismes, ¿sí? Esto implicaba el proceso de reconocimiento de la exhortación, ¿sí? Personal. Uh, debemos de recordar que esta lo que, o sea, más bien lo que debíamos de estar haciendo o conduciéndonos es hacia el arrepentimiento, ¿sí? Delante de nuestro Señor. Y así alguien, si habla mal de su hermano o lo juzga y habla mal de la ley, entonces la está juzgando también, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita es un pequeño resumen, ahorita se los explico bien todo esto, ¿sí? Y vemos que el mensaje del texto se centra en la necesidad de por un lado, este, humillarse delante de Dios mediante un arrepentimiento genuino o sincero, ¿sí? Y por otro lado, que no debían hablar mal o pudiéramos decir que estaban haciendo juicio, ¿sí? Unos de otros, ¿no? O sea, estaban ahí hablando mal, pero haciendo juicio, ¿no? Entonces, este, eso es lo marcado que hay en estos versículos. Porque al hacer, pues eso despreciaban la palabra de Dios, ¿no? Acuérdense que es, ama a tu hermano como a ti mismo, y a veces pretendían usurpar el lugar de Dios, ¿no? ¿Quién, quién era el único que realmente tiene la autoridad, ¿no? O sea, no tenía, tiene. Es el único que tiene la autoridad para juzgar verdaderamente a los demás, ¿no? Perdón. Perdón. Bueno, ahora bien, vamos a ver un poquito, espérame, es que ahí está, ¿no? Aquí. O sea, no debían de hacer juicio, a veces despreciaban la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito todo esto acerca a ver cómo es el contexto, ¿no? De que de por sí ya traemos eso, ¿no? O sea, desde el versículo 1 al 6 Santiago indica que había una lucha, ¿no? Que interfería en la buena relación con Dios, ¿sí? Mientras mantuvieran una vida doble, si se acuerda que habíamos hablado la semana pasada, de que no podían amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo, ¿no? Entonces la buena relación con Dios sería imposible si hacíamos esto, ¿no? Entonces lo que debíamos ahorita lo que se menciona es que debían optar por mantener una buena relación, ¿no? ¿Se acuerda que lo vimos la semana pasada? Una buena relación con Dios. Y eso significaba
humillarse delante de Él, exactamente. Por eso, en los versículos de 7 a 10 hablan de sumisión y humildad delante de Dios, para vivir como Él quiere, no como nosotros queremos, sino como Él quiere. Y a partir del 11, ¿sí? Y del 4.11 hasta el 5.6, ¿sí? Se identifican tres grupos de personas que eran en buena medida causantes de muchos de los conflictos en esa iglesia, o incluso pudiéramos decir en todas las iglesias, ¿sí? Por ejemplo, los de que vamos a ver hoy, que es del versículo 11 al 12, identifican al primer grupo, que serían los que estaban hablando mal de los hermanos, o más bien los que se atrevían atribuían el derecho de juzgar o ser jueces, ¿sí? Luego, del versículo 3 al 17 presenta un segundo grupo que causaba conflictos, los que se jactaban de sus proyectos personales, ¿no? Y en el capítulo 5, del versículo 1 al 6, hablará de un tercer grupo, los que explotaban a los demás. ¿Ok? Pero bueno, eso ya lo veremos la próxima semana y un poquito, y ya después veremos todo esto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ay, de veras que me fui un poquito, ¿va? Los que explotaban, ahí está, ¿no? Lo que estábamos diciendo. Los que estaban hablando mal de los hermanos se atribuían el derecho de juzgarlos, ¿no? Y los que el segundo grupo serían los que se jactaban de sus proyectos personales, y el tercero los que explotaban a los demás, ¿sí? Entonces, veamos cuál es el concepto que se presentan en Santiago, del versículo 7 al 12. Aunque aparentemente el texto tiene un contenido amplio realmente, pero bueno, debemos de tomar una serie de imperativos que contienen para que pues se presente básicamente estos asuntos, ¿no? Que son tres, ¿sí? En primer lugar, Santiago los exhorta a que dejaran su arrogancia y se humillaran delante de Dios, ¿sí? Esto significaba, por una parte, que debían resistir al diablo, pues en él tenían el verdadero enemigo, ¿no? Por otra parte, significaba que debían acercarse a Dios con humildad, ¿sí? Y a fin de que mantuvieran una buena relación con Él. Esto ya lo vimos bien la semana pasada. Con esto, bueno, Santiago les dijo que a estos creyentes, ¿sí?, que debían reconocer sus limitaciones personales ante los poderes espirituales. Acuérdense que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes espirituales, ¿no? Contra entes espirituales. En segundo lugar, Santiago los exhorta a reflexionar sobre su vida y reconocieran la condición malísima en la que vivían en ese momento, ¿no? Y en la que vivimos muchos de nosotros, realmente, ¿sí? Estaban haciendo muy mal al tratar de llevar una vida doble. ¿Sí se acuerdan? Que la pretensión de vivir como el mundo y a la vez adorar a Dios, ¿no? Entonces, como que no, o sirves a uno o sirves al otro, ¿no? No podemos servir a dos amos. En este sentido, la exhortación es para que cambiaran el rumbo de su vida, 180 grados, ¿no? Cambiar radicalmente. Así que Santiago les dijo que debían reconocer su condición espiritual que tenían y arrepentirse delante del Señor para volver a la buena relación con Él, ¿sí? Ahí está. Y la tercera, Santiago les dice que al hablar mal de sus hermanos no solo estaban desobedeciendo a la palabra de Dios, sino que la despreciaban. Hablaban mal de la ley y la juzgaban. Así que
al hablar mal de los hermanos, despreciaban la palabra de Dios, pretendiendo usurpar el lugar de Dios. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que queriendo, o sea, como que ellos querían ser los jueces, ¿no? O sea, nosotros como somos los hermanos buenos, nosotros podemos juzgar a los demás. Y pues lógicamente, pues no es así, ¿no? O sea, nosotros podemos acercarnos a la persona, decirle, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo que esto está, no está bien, ¿no? Como que no corresponde, algo está mal, te pasa algo, tienes algo, ayudarlo, apoyarlo. Si tiene algún problema, ayudarlo a salir de él. Para eso están los hermanos, para apoyarse unos a otros, ¿sí? Orar por ti, ora tú por mí, yo oro por ti, para que él se vaya también involucrando en la oración y eso mismo vaya haciendo que él cambie, que Dios vaya permeando en su vida y vaya también cambiando, ¿sí? Bueno, sigamos. ¿Cuáles son los principios que se derivan de Santiago, ¿no? Bueno, vemos ahí principalmente pues son 3 principios los que hemos estado manejando hasta ahorita. Con una actitud humilde debemos reconocer nuestras limitaciones ante los poderes espirituales del mal, ¿sí? Los poderes del mal se manifiestan en los sistemas del mundo, o sea, en el mundo en general. Lo vemos, ¿no? Y más actualmente, ¿no? Cada cosa que vemos en las noticias y escuchamos, no. Horrible, ¿no? Cada vez está peor la humanidad, ¿no? La sociedad humana. Por eso es necesario un cambio de rumbo, precisamente. Dejar de seguir las corrientes del mundo para seguir la corriente de Dios, ¿sí? Para seguir a Dios. 180 grados lo que estaba diciendo, ¿no? Para eso Santiago presentó exhortación, o sea, los exhorta, ¿sí? Y lo hace de una forma muy precisa, ¿no? Que son fundamentales en la fe cristiana. Sométanse a Dios, resistan al diablo y acérquense a Dios. En realidad, el asunto fundamental es someterse a Dios, a la voluntad de Dios. Eso es lo principal. Segundo, permítame, ahí está. Segundo, debemos reconocer nuestras necesidades espirituales en arrepentimiento sincero delante de Dios. Todos somos pecadores. O sea, unos hemos confesado nuestros pecados y hemos sido perdonados, ¿sí? Otros todavía siguen amando al sistema del mundo y llevan una vida de miseria espiritual, ¿sí? Todos necesitamos ayuda. O sea, no hay quien sea autosuficiente. Eso no es cierto. Necesitamos a Dios. Hay en el mundo quienes, cegados por su propio orgullo, piensan que debemos de vivir sin Dios. Porque si no, lo que Dios dice va en contra de lo que ellos están haciendo y lo saben. Por eso dicen que no quieren vivir con Dios, ¿sí? Que ellos quieren vivir sin Dios. Y por eso mucha gente rechaza la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí está la verdad, lo que es fundamental para una vida decorosa. Ya no digamos santa, decorosa. Y hay aún dentro de la iglesia quienes equivocadamente, arrogantemente, piensan que pueden vivir según el sistema del mundo y a la vez ser cristianos. A estas personas Santiago los llama adúlteros, almas adúlteras. Son infieles a Dios y por tanto están en una mala relación con Él. Pero no todo está perdido, señores. No todo está perdido. En serio. Hay esperanza. Dios recibe con amor a todo aquel que confiesa sus pecados y se arrepiente delante de Él de corazón. De corazón, sinceramente. Y 3. Los cristianos no debemos hablar mal de nuestros hermanos. Dicho de otra manera positiva, digámoslo así, ¿sí? Parece que lo que está significando es que los cristianos debemos encontrar la manera de ayudar a los hermanos que están pasando por dificultades, no criticarlos.
La exhortación de Santiago es clara y precisa. Hermanos, no hablen mal unos de otros, perdón. Actualmente sabemos que muchos son santos, ¿no? Pero muchos están pasando por problemas de matrimonio, de parejas, no sé, incluso de económica, problemas con los hijos, problemas de tantas cosas, no sé, a lo mejor hasta de drogas, de adulterio, de infinidad de cosas. Pero no por eso debemos de juzgarlos, no, al contrario, debemos de ayudarlos, apoyarlos, saber buscar la forma para que ellos puedan salir adelante y volverse a Dios, volver a la senda del Señor. ¿Sí? Seguramente habían quienes tenían justificación, ¿no? O motivos para hablar mal de otros, ¿sí? Pero en eso, o con eso, digamos, en lugar de corregir un problema, lo que hacía era agrandarlo. La crítica condenatoria hace más, más grande en sí lo que realmente está pasando, ¿no? O sea, como que lo agranda, ¿no? Lo agranda mucho más. ¿Por qué? Porque es como un chisme, ¿no? Es como que al hablar mal de unos de otros lo que está haciendo es que en lugar de que se resuelva el problema, se haga mucho más grande, ¿sí? Entonces, incluso hace que existe una brecha entre las personas, incluso quebranta la salud espiritual de la iglesia, ¿sí? En lugar de hablar mal del hermano, bueno, pues lo que se debe de hacer es encontrar la forma o manera de ayudarlo, apoyarlo, ¿no? A fin de evitar que el problema se haga mucho más grande. Y cuando hablamos mal de nuestros hermanos, despreciamos y desobedecemos la palabra de Dios, usurpando su lugar. Santiago enseña que el juicio es una potestad que solo le pertenece a Dios, porque Él es tanto el dador de la ley como el juez de ella, y solo Él tiene la prerrogativa de salvar o destruir. ¿Sí? No hay más que un solo legislador y juez. Santiago hizo la pregunta: ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Ahora vamos a ver cómo se puede aplicar esto a todo lo que estamos hablando ahorita, cómo se puede aplicar estos principios, ¿sí? Y bueno, sí, como lo venimos afirmando ahorita, ¿no? Debemos reconocer nuestras limitaciones ante los poderes espirituales, ¿sí? Como punto de partida hay dos asuntos que debemos tener presente. Debemos ser conscientes de que hay un poder maligno que nos acecha, y por otra parte debemos asumir que Jesucristo es no solo nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Él es el soberano. Si no tenemos presente esto, será difícil que reconozcamos verdaderamente nuestras limitaciones ante el poder del mal, ¿sí? Si tenemos conceptos equivocados, tendremos una conducta equivocada. Por ejemplo, en muchos ámbitos de la iglesia contemporánea, perdón, ay, es que se me, ay, ya, ahí estamos, ¿sí? Entonces, podemos ver que hay esto de la guerra espiritual, ¿sí se acuerdan? Que muchas iglesias hacen esto de la guerra espiritual, y que atar y pisotear a Satanás. O sea, pero realmente Santiago nunca dijo resistan al diablo pisoteándolo y cosas. No. Él dijo: resistan al diablo y él huirá. No se trata de una guerra ofensiva, sino defensiva, ¿sí? La ofensiva ha sido ganada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Como cristianos debemos descansar en esta verdad.
resistamos al diablo cuando nos mantenemos fieles. Ahí es cuando lo resistimos. Siendo fieles a la palabra de Dios, a la verdad de Jesucristo. Cuando nos sometemos a su palabra, somos fieles a ella. Según la enseñanza del Evangelio, es claro que nada podemos hacer para avanzar en la vida cristiana sin Cristo. Nada más podemos hacer para acercarnos a Dios que seguir los pasos de nuestro Señor. Somos seguidores de Cristo, acuérdense, ¿sí? Entonces, aunque Satanás ya ha sido vencido, todavía está activo en este mundo. Vamos al 2. Ay, ando un poquito así con la... Ahí, no. Ahí está. Perdón, ya se me había ido. Hemos dicho que debemos reconocer nuestra necesidad espiritual en arrepentimiento sincero delante de Dios, ¿sí? Tal vez nosotros también somos como los lectores de Santiago, ¿no? De la carta de Santiago. Tengamos la lucha de pretender amar al sistema del mundo y a Dios a la vez, ¿no? A lo mejor tenemos eso. Examinémonos un poco para ver si quizá tengamos algo de qué arrepentirnos en ese sentido, ¿sí? Pero eso no es el único problema que hay muchos ámbitos en nuestras vidas en los cuales podemos cometer adulterio como dice ahí Santiago, ¿no? Almas adúlteras, del cual tendríamos que fijarnos, ¿no? Esto nos costará algún tiempo, mucha reflexión sobre nosotros mismos, incluso ser realmente objetivos, ¿no? Porque realmente tendemos a ser flojos en retrospectiva o revisión de lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, yo siempre estoy bien. Normalmente decimos que nosotros siempre estamos bien, ¿sí? Hago esto, pero es que entiendan, lo hago por esto, ¿no? Porque lo otro, ¿no? Porque tengo problemas de esto, porque no, o sea, realmente veamos cuál es nuestro problema y eso nos ayudará a saber dónde tenemos verdaderas necesidades y de qué cosas necesitamos pedirle perdón a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Todos necesitamos de Dios. Todos debemos mejorar continuamente. Identifiquemos las cosas mejorables en nosotros, en nuestras vidas, ¿sí? Y trabajemos para mejorarlas, para cambiarlas, ¿sí? 180 grados, acuérdense, cambiarlas totalmente. También, ay, me faltó. Acá, sí, ahí está. También hemos conocido que no debemos hablar mal de nuestros hermanos y cuando lo hacemos, pues despreciamos y desobedecemos la palabra de Dios y pretendemos usurpar su lugar, ¿sí? Ahora, los cristianos debemos encontrar maneras de ayudar a los hermanos que están pasando dificultades, ¿no? O que han caído en alguna falta. Debemos ser conocidos por nuestras virtudes y no por nuestros errores. Sin embargo, hay quienes al parecer le complacen, digámoslo así, en hacer realidad ese dicho popular, ¿no? Del árbol caído todos hacen leña, si se acuerdan, ¿no? Debemos de hacer una cosa sencilla: fijarnos en las virtudes de las personas, y esto será muy una motivación, pudiéramos decir, o muy motivador, para ayudarlas cuando las veamos metidas en dificultades o cuando hayan cometido errores, o sea, que hayan metido la pata, ¿sí? Y con claridad la Biblia enseña que los cristianos formamos un cuerpo en la iglesia. Claro que los miembros de un cuerpo no cumplen la misma función, pero todos son importantes para el funcionamiento de todo el cuerpo. Toda vez que hablamos mal de un hermano, estamos descalificando o despreciando un miembro
del cuerpo, ¿sí? O sea, de nuestro propio cuerpo, ¿sí? Del cuerpo de la iglesia. Y estamos pisoteando la palabra de Dios, que no solo nos enseña que debemos amar al hermano, sino que somos uno como Él. Santiago nos dice que cuando hacemos juicio sobre nuestros hermanos, estamos usurpando el lugar de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo le corresponde a Él. Todos tenemos defectos, todos nos equivocamos, todos cometemos pecados, ¿sí? Pero esto no nos autoriza para hablar mal de unos de otros, ¿no? Claro que no, porque de tal caso estaríamos hablando mal de nosotros mismos. Más adelante Santiago dice que en vez de hablar mal de nosotros, de nuestros hermanos, debemos confesarnos los pecados unos a otros y orar unos por otros para recibir sanidad. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en el capítulo 5. Entonces, realmente lo que debemos hacer no es ir y atacar y decir, no, no, no. Lo que realmente debemos de hacer es apoyar al hermano y sobre todo ver en qué podemos ayudarle y levantarle en ánimo diciendo, no, pero es que tú eres, acuérdate que tú eres bueno en esto, ver las virtudes, no los errores, ¿sí? Y entonces nos vamos a dar cuenta que la persona puede ir cambiando y dándose cuenta de qué es lo que el error que está cometiendo y entonces poder salir de ese error, ¿sí? Y recordemos que nosotros no somos perfectos. Y si él falla en una cosa, tu hermano falla en algo, tú también estás fallando en algo. ¿En qué? En que no lo estás apoyando. ¿En qué? En que estás hablando mal de él y no deberías de hacerlo. En que deberías de estar junto a él para que no caiga, ¿sí? Sino al contrario, ayudarlo a levantarlo. ¿De acuerdo? Ok, hermanos. Bueno, con esto llegamos hasta el final de esta clase de hoy y nos vemos la próxima semana, que ya vamos a estar en otra parte del 13 al 17, si no mal recuerdo, y ahí vamos a ver otra parte de este capítulo 4, ¿de acuerdo? Que Dios les bendiga y cuídense mucho. Hasta luego.